Hoy les contaremos la historia de Inés de Castro y Pedro I de Portugal. Es un relato que ocurre primero en España y luego en Portugal. Así que vamos a ubicarnos a mediados del siglo XIV. Inés Pire de Castro nació en España en el año 1320. Era la hija del noble español Pedro Fernández de Castro y de su esposa una portuguesa llamada Beatriz, que era la sobrina preferida del que era por entonces el rey de Portugal, un tal Denis I. Cuentan que Inés era muy hermosa, además tuvo la mejor educación, hablaba perfectamente el latín, el francés y el hebreo. También escribía poemas. Un buen día se le informó a Inés que había sido seleccionada para viajar a Portugal como dama de compañía de su prima Constanza de Castilla, que se iba a casar con Pedro, el heredero del trono portugués e hijo del rey Alfonso IV. En 1340, Inés llegó junto a su prima Constanza a Portugal y allí sucedió algo que venía a complicarlo todo. Como se sabe, Constanza era la que iba a casarse con Pedro el heredero, pero Inés vio a Pedro y se enamoró. Dicen que Constanza, la prometida de Pedro, se dio cuenta de que su prima estaba enamorada. También notó que Pedro miraba a Inés con cierto entusiasmo. Pero el cariño que se tenían las primas evitó cualquier conflicto. Finalmente hubo boda entre Constanza y Pedro, y tuvieron 2 hijos, pero en el segundo parto Constanza murió. El duelo del príncipe Pedro duró poco. Apenas unos días después de la muerte de Constanza, Pedro e Inés se hicieron amantes con tanto entusiasmo que en 4 años tuvieron 4 hijos. Pero sobrevino un conflicto que yo no lo esperaba en esta historia. La cosa fue así. El papá de Pedro, el rey Alfonso IV, temió que el príncipe, en su enamoramiento, apartara de la sucesión a los hijos que había tenido con Constanza, que eran ciertamente los legítimos herederos al trono. Temía que los parientes españoles de Inés tuvieran influencia sobre el gobierno de Portugal cuando Pedro fuera el rey. En fin, eran preocupaciones de índole político. Sucedió entonces que Alfonso IV, el papá de Pedro, junto con el primer hijo que tuvo Pedro con Constanza, es decir, Alfonso IV y su nieto, tramaron la muerte de Inés. Dijeron, vamos a matarla. Entonces contrató a 3 sicarios en el año 1355. Los nombres de los sicarios son estos. Yo lo voy a nombrar porque a mí no me tiembla la voz en nombrar a estos 3 muchachos por más sicarios que sean. Los nombres fueron Pedro Coelho, Diego López Pacheco y Álvaro González. Muy bien, estos 3 señores fueron a Coiba, donde estaba instalada Inés, y la asesinaron a puñalada delante de sus hijos. Cuando Pedro encontró el cadáver de su amada, se volvió loco de dolor y furia. Y entonces confesó que no era una simple concubina la que habían matado, sino a su legítima esposa, ya que según dijo, se habían casado en secreto inmediatamente después de la muerte de Constanza. Iracundo Pedro, que era príncipe de Portugal, tomó las armas y organizó una rebelión contra su padre. Rápidamente intervino la reina, es decir, la mamá de Pedro, y se evitó la guerra y consiguió una paz más o menos precaria. En 1357, agobiado por la culpa y el odio que le demostraba a su hijo, el rey Alfonso muere y Pedro subió al trono como Pedro I. Lo primero que hizo como rey fue mandar a atrapar a estos 3 que habían matado a Inés. Dicen que cuando se los trajeron, Pedro les arrancó el corazón mientras aún estos estaban vivos y se los comió. A partir de estos momentos, Pedro pasa a ser llamado como Pedro I el Cruel o simplemente Pedro el Cruel.
Pedro fue un hombre amargado que extrañaba a su querida todo el tiempo. De tal manera la extrañaba que cuando fue coronado, y acá viene lo macabro de esta historia, hizo que sus sirvientes exhumaran el cadáver de Inés, que le pusieran perfumes, que la vistieran con los mejores ropajes, que le colocaran el anillo real y le pusieran una corona para una ceremonia. Dice la crónica: sentado el rey en su trono, teniendo a su derecha el trono de Doña Inés, los cortesanos fueron pasando uno a uno ante el cadáver y besando la mano. Un gran silencio invadía la estancia. Sin atreverse a levantar los ojos al rey, todos los nobles y religiosos juraron lealtad y respeto a la reina muerta. Pedro observaba aquel desfile intentando adivinar algún movimiento de rechazo en los cortesanos, pero el terror de venganza, a la venganza, mejor dicho, de Pedro, era tal que nadie eludió el beso al cadáver. Pedro nunca superó la pérdida de Inés. Poco antes de su muerte, el rey pidió ser enterrado junto a ella de la siguiente manera. Ambas tumbas tenían que ser colocadas de manera tal que quedaran pies contra pies, para que el día del juicio final, al despertar, lo primero que viese cada amante fuese la figura del otro. Inés fue la última palabra que pronunció el rey Pedro, que murió después de gobernar 10 años, cuando tenía apenas 37. Hasta aquí la historia de Inés y Pedro, la trágica historia de Inés y Pedro. Pensando en qué canción podría acompañar esta historia, nos imaginamos los últimos momentos de Pedro, que una vez seguro de que su tumba estaba tal como él la había pensado, ideado, posiblemente el rey haya pensado antes de morirse, en el instante antes de morirse, tal vez Pedro pensó: ¿cuánto tiempo faltará para volverte a ver? Y Volverte a ver es la canción que interpretará Ludmila Gaga. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, que puedas tú las balas esquivar y sobrevivir.
Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti